Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belomani. Les doy la bienvenida a este que va a ser el primer resumen de lo que sería el primer episodio de la segunda temporada de Está Seguro. Dedico este video, por cierto, con mucho amor y cariño a todos nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores, nuestras hadas madrinas, y poder compartirlos con toda nuestra comunidad. Muchas gracias, miembros del canal, gracias a nuestros también colaboradores activos y a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y ahora sí, vámonos al resumen porque vamos a platicar muchísimo acerca de este primer episodio y también vamos a tener curiosidades. ¿Cómo comenzó nuestra aventura? Pues sí, el 15 de junio de 2025, con Jungkook llegando a la casa de Jimin. Toda esta interacción tengo que decirles que a mí me agrada mucho porque el poder conocer el interior de la casa de Jimin, el ver a Jungkook entrar, aquí nos comentaban que no tenía ya la clave, que había cambiado aparentemente, y esto había ocasionado que tuvieran que llamar a la mamá de Jimin para pedirle que les diera la clave. Luego, esto que me pareció lo más adorable, que es este plano dentro de la casa de Jimin, donde nos muestran dónde está ubicado todo y que debido a que no había cámaras al interior de su casa, pues no podían grabar el momento en que Jungkook entra como tal, aunque sí se grabó el audio. Y lo que hicieron es que muy hábilmente utilizaron imágenes de la primera temporada de Está Seguro para podernos ilustrar el momento en que Jimin se estaba levantando, cómo le costó trabajo reconocer a Jungkook, porque en algún momento, inclusive más adelante en el capítulo, le dice que como llevaba un cubrebocas no sabía ni estaba 100% seguro de quién se trataba. Esta interacción fue bonita, fue tierna, fue muy sorprendente porque entonces ya pudimos ver cuando entra el equipo a nuestro Jimin cómo lucía prácticamente al momento en que estaba despertando, su carita y él cómo se tapaba así, porque también en algún momento le comentó a Jungkook, pero es que estoy desnudo, y Jungkook le decía, pero si siempre estás desnudo, ¿cuál es el problema? Luego se tomó un pequeño momento para respirar y aceptar su nueva realidad. Luego hubo unas escenas donde precisamente Jungkook sale de la habitación de Jimin para dejar que se arregle y ya estamos en lo que sería la sala de estar de Jimin, donde empiezan a hablar acerca de lo que va a ser este viaje. Lo que se podría decir que el staff está preparando, al principio no les quiso decir hacia dónde iban y empiezan a comentar el momento en que también fueron por Jungkook, cómo es que ellos empezaron a planear todo y en algún momento decían que tampoco podían contactar con Jimin y por eso es que deciden llegar a su casa tal cual. Toda esta parte es interesante porque podemos ver cómo se fue planeando el viaje paso por paso y como la producción no quería decirles nada y era un misterio realmente muy grande como ellos estaban preparando todo. Luego nuestro Jimin, que ya le dieron 10 minutos para hacer una maleta y decía que tenía sus ojitos hinchados, se dio el tiempo para sacar todo lo que podía. Aquí hay muchos detalles, insisto, bonitos de la casa de Jimin que ahorita vamos a platicar acerca de ellos y de cómo se empiezan a preparar para salir, porque le dice que llevan las cosas suficientes para sobrevivir, se lo llevan así literal como ellos dicen, nos fueron a secuestrar, no tenemos una idea a dónde vamos, pero sí estaban como muy atentos del camino y sabían que estaban cerca del aeropuerto. Luego descubren que en realidad van a una locación que está muy cercana al aeropuerto, pero todavía no iban a partir. Aquí es donde comienzan las actividades como tal. Los vemos que primero comieron, por cierto, delicioso, y luego empiezan a decirles que ahora lo nuevo que vamos a tener es que van a tener que estar haciendo estos juegos y el primero es adivinar banderas, con la simple idea de que si pueden o no darse cuenta cuál va a ser el destino al cual van a ir. La bandera de Brasil, de México, de Argentina, de Reino Unido, de Francia, entre otros lugares como Finlandia, Suecia y también Suiza. Así que ellos tenían que ir descubriendo hacia dónde van a ir. Después lo que ocurrió, que también fue muy simpático, es que les dijeron que lo que ya llevaban empacado no iba a ser lo que se iban a llevar definitivamente. Esto me recordó mucho el segmento de Vogue y lo que contenían sus bolsas, porque una vez más les entregan unas maletitas súper pequeñas y les dicen que este viaje es minimalista y tienen que decidir qué es lo que se van a llevar. A partir de ese momento los chicos entran en este, pues ahora sí que furor por hacer unas pequeñas maletas. El staff les da estas bolsas que ustedes recordarán que iban en conjunto y mucho se habló acerca de esas bolsas como bolsas que pues sí estaban combinadas, pero ahora sabemos que se las dio el staff. Ya de ahí, bueno, como les decía, vamos a pasar a las diferentes actividades que ellos están empezando a planear para los chicos. Entre ellos
ellos, por supuesto, bueno, podemos ver cómo empiezan a comentarnos cosas acerca de sus experiencias vividas en el ejército. Ahorita también vamos a hablar más acerca de lo que Jimin estuvo comentando. Y ya de ahí damos un salto rápidamente, llegan al aeropuerto y ya los tenemos ahora sí que en Suiza. Y estas son las primeras imágenes de Suiza cuando ellos tomaron un auto y se dirigieron a su primera locación. Llegan a un restaurante súper lujoso y empiezan a degustar una comida que se veía absolutamente deliciosa, así como el vino. Escogieron un vino rojo que se veía fantástico y que de hecho, según lo que ellos comentaron, estaba también buenísimo, y pues eso escogieron, y la carne también se veía espectacular. Luego ya llegamos de regreso a lo que sería el hotel y empiezan a jugar con ellos para que ganen dinero y en algún otro punto también ganen minutos para poder dormir más en la mañana. Primero empiezan a adivinar imágenes de diferentes canciones, la mayoría eran de BTS o solos de los chicos. La verdad es que me sorprendió muchísimo Jungkook porque su habilidad para responder era buenísima. Solo les faltó la de Super Tuna porque ellos dijeron únicamente tuna, pero bueno, fuera de esos pequeños errores, pero sí pudieron ganar el dinero suficiente para gastar en comida al siguiente día. Luego ya de ahí empezaron también a adivinar diferentes personalidades, que aquí sí se disculparon porque de repente les fallaban los nombres, no podían hacerlo con la rapidez requerida, pero de aquí dependía mucho el que pudieran dormir más en la mañana. Así que parte de lo que estamos viendo, que digamos son las nuevas, pues sí, se podría decir actividades que van a tener los chicos, incluye que el staff los ponga a jugar y a participar para, como les decía, ganar dinero y también ganar tiempo para dormir por la mañana, porque cuando estaban haciendo esta actividad ya pasaban de las 12 de la noche y ellos todavía seguían despiertos con la producción haciendo todas estas actividades. Igual que el día anterior, antes de salir hacia Suiza, los vimos también jugar, ya fuera con lo de las banderas para adivinar a qué país iban, y luego también pues la actividad de las maletas, ¿no? Que tenían que cambiar todo. Luego ya los vemos cómo pasaron su primera noche. Todo fue muy rápido, a diferencia de la primera temporada. Creo que sí nos daban un poquito más de tiempo con ellos para verlos degustar la comida, no sé, de repente ver mejor los lugares donde se estaban hospedando. Aquí ya los tenemos en su desayuno, que por cierto Jimin no desayunó, y luego pues digamos que eso le repercutió en todas sus actividades del resto del día, porque en la noche obviamente tenía mucha hambre, se pierde. Ahora sí que llegan al hotel y Jimin se empieza a perder y ya no sabe dónde está porque Jungkook se escapa con la llave y nos lo deja solito. Y prácticamente este es el final del primer episodio, que lo que tuvimos fue básicamente pues la introducción de las nuevas reglas de cómo va a ser, digamos, a partir de ahora los nuevos episodios, con las actividades muy bien estructuradas para los chicos. Sé que muchas no esperábamos esto, de hecho como que nos rompió un poco el corazón, porque sí queríamos un poco más como de libertad para ellos, pero aún así no nos podemos quejar porque los hemos visto manejar auto, comer delicioso, divertirse juntos, y también pues tenemos estas actividades planeadas por la producción para ellos, que fíjense que cuando nosotros estábamos, digamos, se escapaban estas imágenes de ellos, no se veía que hubiera tanta producción, pero sí se puede contabilizar, por lo menos yo conté a 2 hombres y alrededor de 3 mujeres que están encargadas de filmar y de estar con los chicos. Pero ahora sí, vámonos a todas esas cosas curiosas que surgieron durante estos capítulos. Vamos a comenzar con una que es adorable, porque cuando ellos llegan a la casa que está cerca del aeropuerto, empiezan a revisar el refrigerador para ver qué había de comida. Primero que nada porque también estaban buscando qué tomar, y luego se encuentran este precioso pastel dedicado a ellos con mucho amor que había preparado la producción y que era sorpresa. Estaba, yo me imagino, que planificado que en algún momento pues los chicos pudieran, digamos, recibir esto como una recompensa, pero no se pudo hacer porque los chicos lo encontraron antes. Aquí inclusive tenemos el momento justo en que Jimin dice, ¿y esta caja qué? Y entonces la saca y encuentra el pastel, que a lo mejor podemos sentirnos un poco como Jimin, que no sabemos tomar fotografías. Jungkook les da unos tips para que pueda tomar la fotografía más perfecta y bonita de su pastel. Luego de eso, la producción nos regala un pequeño pero pequeño clip de ellos, ahora sí que encendiendo una velita y aceptando su pastel por parte de la producción. Pues imagínense, era también para felicitarlos porque acababan de terminar su servicio militar. Y ahora sí que nos va a tocar hablar de todas las cosas que se vio que los chicos estaban llevando en sus maletas. El Medigel, mascarilla esencial de colágeno reafirmante. Esto vimos que de hecho Jimin estaba en su casa y estaba preparando todas sus cosas y decía que tenía que llevar su skincare y que iba a llevar sus mascarillas. Y se vio que tomaba un paquete donde traía varias de ellas. Así que ya saben cómo son las fans, de inmediato se pusieron a buscar el nombre de los productos que los chicos estaban llevando.
Aquí volvemos a tener un acercamiento de sus manitas mientras guardaba las mascarillas, que eso sí, podían llevar poco espacio, pero Jimin determinado dijo: yo me llevo mis mascarillas. Cookmin Fashion nos hizo también un desglose de las cosas que los chicos estaban llevando a este viaje. Esto fue para el episodio 1 y 2, que fue lo que notamos que llevaban y estaban utilizando. En el caso de Jungkook ya vimos que él realmente es muy concienzudo respecto a los productos que va a usar, y podemos ver justamente las mascarillas de Jimin, podíamos ver el Dental Floss, que ya habíamos visto que era el Chanel Blue. Luego que aquí podemos ver otra clase de artículos que la mayoría son de belleza. Si se fijan, casi todo tiene que ver con skincare y cuidado. Aquí, por ejemplo, Jimin llevaba su pasta de dientes, aunque después les dieron un pequeño kit donde les incluían muchas de estas pequeñas necesidades como la pasta dental, así que ignoro si al final de cuentas Jimin sacó su pasta de dientes y se quedó con la que llevaba en el kit. Aquí en este acercamiento podemos ver las cosas que llevaba Jungkook. Ya podría yo decirles que efectivamente lleva una crema que tiene zinc y que es contra el acné, por lo que veo. Es una especie de suero, el Dental Floss, y los costos de cada cosa también. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que es Oral Rinse, que es algo así como, me imagino, un enjuague bucal. También lo que viene siendo el Eau de Toilette Spray, que en este caso es Blue de Chanel. Aquí vemos una crema suavizante y por último también tenemos la pasta de dientes. Esto con más detalle. Por acá también podemos ver justamente este otro producto de belleza que también estaba llevando Jungkook y que es aparentemente un protector solar. Por otro lado, ya hablábamos acerca de las maletitas de los chicos, sobre todo porque estas iban a juego. Pero aquí sí quiero recalcar que esto fue elegido por la producción. Les dieron una bolsa a cada uno de diferentes colores y sobre todo, y muy importante, cada uno, recordarán ahora que fue el Festa de este año, salieron estas pequeñas ediciones con los mini CDs. En la de Jungkook pusieron el mini CD de Golden. Aquí podemos ver este acercamiento, algo borroso, pero se puede distinguir el mini CD. Acá lo vemos a más detalle, porque la verdad es que sí fue bonito el que se los pusieran para identificar la mochilita de cada quien. Y es que ya que estamos viendo todas las marcas de productos que utilizaron, también quiero decirles que aunque no se apreciaba, también la mochila de Jimin llevaba un pequeño CD o el mini CD de Face. Por si ustedes querían saber, por ejemplo, el Blue de Chanel vale $165, lo que vendría siendo el Premium Floss de Oral-B $4, la marca de pasta de dientes $24, también por ejemplo vemos esta crema $68, luego podemos ver también lo que vendría siendo el enjuague bucal $5 y esta crema perfumada para las manos $19. Ah, pero no fue todo, porque también aquí podemos ver, por ejemplo, el precio de las maletas que llevaba Jungkook, que ya vimos que él realmente es una persona, como bien les decía, muy prevenida, entonces suele llevar una cantidad de cosas. Hubo un momento que la verdad también me dio mucha ternura, cuando revisando su maleta también pudimos ver que llevaba una barra para conectar muchos artículos electrónicos. Me dio mucha risa y ternura porque sabemos que él suele hacer esto y que le da seguridad también, según lo que vimos en ese pequeño reportaje de Vogue. Entonces, de hecho, cuando llegan a Suiza, que no saben dónde van a conectar el ventilador junto con los cargadores de sus teléfonos, Jungkook decía: ¿ves por qué me debí de haber traído mi barra? Y me dio mucha, pero mucha risa el que lo dijera, aunque sí, lo que ellos creían que era como una especie de bocina, en realidad sí era un multicontacto, pero aún así me dio mucha ternura Jungkook. Y es que podemos ver por el tamaño de sus maletas y por el precio que realmente él carga cosas donde puede llevar todo lo que necesita, y nos podemos fijar, por ejemplo, esta maleta Samsonite de $840, luego también está otra bolsa de piel de $498 y otra bolsa que también se cuelga al hombro de $110, y apenas ahí le caben todas sus cosas. Pero ahora hablemos de detalles de la casa de Jimin, porque dice: Jimin siempre está eligiendo las cosas más lindas. Está usando el ambientador de yeso grande de Lema Beer, el modelo George Brick. Viene con 4 trajes intercambiables y un recambio con aroma floral suave. Y es que justo cuando estábamos entrando a la casa de Jimin, que él de hecho saca su maleta, después de que le dieron solo 10 minutos para que la armara, pudimos ver al fondo de su pared a este precioso oso que ya vimos que es un ambientador. Y esta anécdota que fue súper linda, que como me gustaría poderles poner el video, pero ya saben que siempre por el copyright no lo hacemos. En algún momento Jimin empieza a comentar cuando tuvieron este entrenamiento súper fuerte, que ellos estuvieron 5 días sin poderse bañar, que llegan a un lago, porque de hecho sí comenta Jimin que no había obviamente baños,
no había pues nada, ¿no? Ni camas, ni donde te asearas, ni nada. Entonces estaban prácticamente a la intemperie acampando, y cuando llega este momento en el que él se puede bañar, como hizo un contacto visual súper fuerte con Jungkook, dice que sintió como si lo atravesara literal, como si le dieran un toque, y volteó y como si el tiempo se detuviera, Jungkook lo estaba observando desde arriba comiendo, y empezaron a platicar de cómo Jimin estaba en medio de todos y era el que más se tallaba el cuerpo, inclusive como los demás estaban como hasta un poco tímidos, pero a Jimin sí le entraba con ganas a bañarse. La verdad es que esa anécdota fue muy tierna, y como dice aquí Cookforia, es una anécdota militar o una escena de K-drama. ¿Qué hace Jungkook ahí? Jajaja, yo creo que vigilando. Igual me encantó la historia y cómo le hicieron la animación. La cuestión de la animación de hecho fue completa y totalmente encantadora. Y de esta manera, por el día de hoy, termino con este primer resumen de lo que fue el primer episodio de la segunda temporada de ¿Estás seguro? Les prometo que para este fin de semana vamos a tener el resumen del segundo episodio. En este se podría decir que claro que pasaron muchísimas cosas, porque fue el reencuentro, ¿no? El que llegaran a casa de Jimin, lo cual a mí me fascinó, porque poder ver el ambiente donde viven los chicos para mí es muy valioso, porque efectivamente podemos recopilar muchísima información de cómo son ellos en esos detalles, como por ejemplo el osito que está ahí para el ambientador, o poder ver, no sé, sus muebles. Había un detalle que a algunos les llamó la atención, que es que cuando llegaban a la sala de Jimin se podía ver su uniforme todavía en uno de los asientos. Podíamos ver un poco de cómo es que él vive todos los días en ese ambiente, ¿no? Saber, por ejemplo, que su mamá va muy seguido. En fin, es como esas cosas que también Jungkook nos muestra en todos sus en vivos, donde poco a poco podemos ver pues todos esos objetos que los rodean y que forman parte de su día a día. Para mí eso es muy valioso. Luego ya los vimos como pues en estos pequeños cortes, cómo estaban viajando en el avión, que habían viajado 10 horas, pero fue todo como realmente muy leve, no tuvimos tanto, creo yo, como hubiéramos esperado. Se sintió diferente a la primera temporada, creo que sí. No sabría decirles todavía, porque es muy pronto para decir qué temporada va a ser mi favorita, si la 1 o la 2, porque lo estoy disfrutando muchísimo. Así que espero que ustedes también me comenten cuáles fueron de este primer episodio, pues sus momentos preferidos. Ya les digo yo, para mí es desde el momento en que llegan a la casa de Jimin, y luego por supuesto verlos jugar e interactuar. Es como que, no sé, nos hace sentir tan cercanos a ellos, y eso es creo que lo más valioso de esta clase de programas, porque en efecto en ciertos momentos estás tan inmersa que te sientes viajando con ellos. Pero ya ustedes me comentarán. De momento de mi parte sería todo, voy a esperar sus comentarios y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Gracias por ver este resumen. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.